Ya, los BJTs, bijuntura, tienen dos junturas, constructivamente, por lo menos para explicar, tienen dos junturas, ¿ya? Pero también tenemos otra familia que es también bastante de los FETs, de los transistores de efecto de campo, ¿ya? En estos FETs hay los JFETs, hay los MOSFETs, hay los IGBTs, ya así de una manera general, ¿ya? Todos también tienen 3 pins físicamente, vienen en diferentes encapsulados, ¿ya? Pero vamos a ver los BJTs, que son de 3 pins, 3 encapsulados, ¿ya? Tienen dos junturas, decíamos, ¿ya? En simbología, esta es eh, la representación del transistor. Es una especie de K, ¿no? Con una flecha por este lado así. Y los nombres que se le dan son colector, base, emisor. ¿Ya? Entonces, las 3 patas del transistor tienen ese nombre, colector, base, emisor. ¿Ya? Y bueno, estas patitas con el multímetro se las puede identificar. ¿Ya? Pero para eso el transistor tiene que estar en buen estado. ¿Ya? Entonces, las puede identificar con multímetro. Es un poco más, sin presencia, lo que más se puede hacer eso ya. Pero mencionaremos solamente eso. Ya, después, ¿qué más de transistor? Ya, para poder hacerlo trabajar, hay que necesariamente lo que se conoce polarizar, ya, que es polarizar, es alimentar con una determinada cantidad de voltaje con una o dos fuentes, como en este caso, y que existan voltajes en los pins, en chapatas, pata con tiesa, ¿ya? Y además por esas patas o pins del transistor tiene que existir una circulación de corriente adecuada para que no lo dañe, para que lo trabajar el transistor. Entonces, eso se lo logra conectando resistencias, así por colector, por base o por emisor. ¿No? No es la única, ¿no? Una combinación de resistencias o un determinado circuito, ¿ya? O sea que se tiene una de las polarizaciones de un transistor donde utilizamos dos fuentes. Se tiene aquí una resistencia de colector, por aquí una resistencia de base y emisor directamente a tiesa, ¿ya? Este transistor se la conoce como NPN. En BJTs tenemos los NPNs y los PNPs. Este transistor es NPN. En el PNP esta flecha es hacia adentro, ¿ya? En este caso sería más o menos en simbología de esta forma. Así, este es el PNP y este es el NPN. En el PNP, bueno, esto es el emisor y este otro lado viene a ser el colector y este otro lado viene a ser la base. Las cocientes, siempre el sentido de esa flecha. En este caso de emisor a colector y en este caso de colector a emisor. Pero igual se la conoce como cociente colector en este caso o en este caso. La cociente de base ingresa por aquí, en este otro sale la cociente de base. ¿Ya? Esas son las diferencias, digamos, pero el funcionamiento es prácticamente lo mismo. Entonces viene la cociente colector de así, de esta manera. Colector emisor. Bueno, estrictamente tenemos un cociente colector y aquí una cociente de emisor. Por este lado tenemos una cociente de base. Los voltajes entre pins, tensión colector emisor, entre colector emisor, tensión base emisor, entre base y emisor. Entre base colector no se utiliza, no se utiliza, no es de uso práctico en este caso. Ya. Luego, una fuente que está conectada aquí, otra fuente que está conectada aquí. Estas fuentes pueden ser el mismo valor o de diferente valor. ¿Ya? En este caso estamos asumiendo que es de diferente valor. ¿Ya? Ya. Luego aquí, RC suele ser la carga. ¿Ya? RC nos representa
Pueden ser directamente una resistencia así, pero también nos puedes representar, o normalmente también nos representa el valor de la resistencia interna de una determinada carga, ¿ya? Y normalmente suele conectárselo hacia el colector. Puede estar conectado hacia el emisor, pero normalmente se conecta hacia el lado de colector. Entonces, suele ser la representación en ohmios de una carga eléctrica, obviamente en continuo en este caso, ¿no es cierto? Ya. Ya así estrictamente con resistencia, ¿no? Lo que se debe calcular es el valor de la resistencia. ¿Ya? El valor de la resistencia debe calcular. Entonces, para ello, como dato, suele ser partida normalmente cociente de colector. Puede ser tal vez cociente de base como para ejercitar, ¿no? Para hacer ejercicio, ¿no? Pero normalmente es cociente de colector. Ya. Luego, este transistor tiene dos formas de trabajo. Una que es netamente como amplificador, ¿ya? Amplificador. Y otra como interruptor electrónico, o solamente interruptor, ¿no? Interruptor electrónico, o solamente como interruptor, ¿ya? Ya. Después, tiene una característica denominada de transferencia. Es entre la corriente colector y la corriente de base. Existe una relación, así, IC sobre IB es igual. Esta notación suele manejarse normalmente. También hay otra, HF. Ese beta se la conoce como ganancia de corriente, que también se maneja como HF. ¿Ya? Es cualquiera de las dos notaciones como ganancia de corriente, ¿no? Como ganancia de corriente. Nos relaciona cociente colector con cociente de base. Entonces, si despejamos IC, vamos a tener beta, ganancia de cociente por cociente de base. Esta ganancia de cociente es dato de fabricante. El fabricante nos proporciona a través de las hojas técnicas, de los datasheets, ¿ya? Que se puede conseguir a través de Internet, ¿ya? Ingresando el código de un transistor. Todos los transistores tienen un código de identificación, ¿ya? Entonces, con eso podemos conseguir la hoja técnica de cualquier transistor, prácticamente. Entonces, esto suele manejarse como constante también. No es exactamente constante, pero suele manejarse. Entonces, esto es un número, ya, es un número. Y como valor, este beta, lo mencionaré nomás ya, tiene, dependiendo de la cantidad de cociente máxima que puede manejar el transistor. O sea, cociente de colector, un determinado transistor, pues puede manejar una cociente máxima de cociente de colector, ¿ya? Un valor máximo de cociente de colector. No podemos hacer que el transistor pueda manejar cualquier cantidad de cociente. Esa cociente de colector máxima nos proporciona el fabricante también a través de las hojas técnicas, ¿ya? A través de las hojas técnicas. ¿Ya? Y beta, decíamos, ¿no? Es un valor numérico, ¿ya? Son promedios que se manejan. Bueno, existen transistores de potencia, ¿ya? Así directamente. Después, transistores de media potencia, ¿ya? Media potencia. Después, transistores de señal, ¿no? De señal. Es una clasificación general, ¿ya? Puede haber otras subclasificaciones, ¿no? Pero es una general. Transistores de potencia, media potencia, señal, ¿ya? Entonces, el beta en los de señal es aproximadamente de 200. Son valores promedios, no son valores así exactos. 200. Todos los transistores de señal, su beta es de aproximadamente 200. Puede ser más, normalmente más, ¿no? Algo menos, pero normalmente más. En los de media potencia, su beta es de aproximadamente 100, algo más o algo menos.
Y en los de potencia, su beta es aproximadamente 50, puede ser 50, 40, 45, 55, no sé, por ahí. ¿No es cierto? Ya. Estos valores nos proporciona el fabricante, decíamos, pero para que el transistor pueda trabajar en la zona de amplificación o solamente como amplificador, ¿ya? Como amplificador. Entonces, si fuese ese el caso, por ejemplo, miren, sobre todo uno de señal, estos 200. Si este es 1 mili, esto va a ser 200 milis. Si es 2 mili, va a ser 600, 400 milis. Si es 3 mili, 600 mil. Entonces, miren, se dice que la cociente de base se amplifica, o la cociente de colector es beta veces cociente de base, en este caso. Con mili, hacemos que aquí se puede amplificar en 200 veces, o con 2 en 200 veces 400, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que el transistor es comandado en cociente, ¿ya? Porque amplificamos cociente, ¿no? El transistor. Lo mismo sucede con los de potencia y los de media señal. Claro, menos es la amplificación, podemos decir, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando se utiliza para los cálculos, el beta que nos proporciona el fabricante es para que trabaje como amplificador, ¿ya? Y en esas condiciones, por ejemplo, para continuar, para calcular estas resistencias, para calcular tensión colector-emisor, se maneja aproximadamente la mitad de la fuente UCC. O sea, si es 20, entonces esto es 10. ¿No? Si es 30, esto es 15. Si es 10, esto es 5. ¿Ya? Ese dato. Como amplificador, van a tomar nota. Base emisor, para que trabajes promedio 0,607, porque es una juntura y su comportamiento es totalmente similar a lo de un diodo, que también tiene una juntura, ¿no es cierto? Entonces su codo, digamos, está en 0,6, 0,7, es un promedio. Para que un transistor pueda trabajar siempre tiene que haber ese voltaje. Menor sea ese voltaje no trabaja, mayores no puede haber porque se puede dañar. Pero con estas resistencias hacemos que entre a ese valor, ¿ya? Eso es lo que sucede. Ya, a ver. Y aquí tenemos un ejemplo, pero esto no es para que trabaje como amplificador. Esto es. Ya, vamos a volver luego a esto, ya. Entonces, este transistor, la tensión que estaba aquí conectado, o digo, estamos alimentando con VB, ahora lo conectamos a UCC, igual UCC. Entonces, por la base y por colector estamos alimentando con la misma tensión. Ya entonces existe cociente de colector, cociente de base, tensión colector emisor, tensión base emisor, cociente de emisor. Esta cociente de emisor normalmente se toma igual a cociente de colector. No es estrictamente igual, pero como es pequeñito, entonces IE prácticamente igual a IC. Entonces, para calcular las R's, RB y RC, fuente 12 voltios y C 10 miles, beta zona de amplificación, estamos manejando un transistor de señal, amplificación, esto no lo tomamos en cuenta todavía para este caso, y polarizamos, o sea, escogemos las resistencias. Leyes de Kirchhoff por colector, leyes eléctricas quiero decir, sobre todo. Claro, Kirchhoff es en realidad, ¿no? Voltaje, suma de voltajes por colector. Después, este transistor tiene que trabajar como amplificador, por lo tanto, tensión colector-emisor, tomamos la mitad de la fuente, de 6 volts. Con eso decimos aquí, ¿dónde está? Esto necesitamos 6. Reemplazamos y tenemos 611 RC, ¿no? La potencia, bueno, potencia, inmediatamente sale, ¿no? Con el valor del asistente colector. Valor de la base, este sería, trabajamos así. Y tenemos esto. Fuente UCC va a ser igual a la tensión a la resistencia de RB, que es RB por IRB, más tensión base emisor. Tensión base emisor, 0,6, estamos tomando en cuenta en este caso. Luego, cociente de base queremos saber. Entonces, IC sobre, esto no es saturación. Beta de amplificación es 200. 50 micros cociente de base,
Eso necesitamos para este lado, para conectar aquí, lo digo para empezar aquí, y si empezamos datos, resistencia de base nos sale ese valor, 228K, ¿no? 228K o 228.000 ohms. Luego la potencia inmediata, ¿no? En RB, ¿no? 570 micros, bajito, ¿no es cierto? De esa manera se calcula esas resistencias. Luego es armar un protobal, hacer las conexiones en un protobal, medir cociente de colector, cociente de base, cociente de emisor, cociente que nos está suministrando la fuente, voltaje entre tensión entre colector emisor, entre base emisor, en los extremos de RC y en los extremos de RB, ¿no es cierto? Y las lecturas que se miden tienen que ser totalmente similares a estos datos que estamos manejando aquí. Ya, eso como amplificador. Como interruptor, ya. Entonces, como interruptor. Entonces, ahora manejamos, ya no tomamos en cuenta estos dos. Tomamos en cuenta. Como interruptor, el beta que se utiliza aquí, el que se necesita, es, se toma un valor mucho menor al beta de amplificación, o sea, al beta D que nos proporciona el fabricante de las aux-TENX, ¿no es cierto? En este caso, 200 estamos manejando de esto, suponemos que es los que nos proporciona el fabricante, es un transistor de señal, entonces escogemos un número mucho menor y se la conoce como beta de saturación. En este caso estás escogiendo un 10, 10 es bastante menor, ¿no? Menor a la décima parte, menor o igual a la décima parte, o al 10%, se toma en cuenta. Tensión colector emisor, para que esté cerrado esto como interruptor ideal, tiene que ser 0, pero suele tomarse un 0,5 promedio, o algo por ahí, ¿no es cierto? Como interruptor electrónico. Entonces, con esas condiciones, calculamos las series. Leyes de Kirchhoff, reemplazamos datos, 1150 o 1.15K RC, ¿no? La potencia es inmediata. Para la resistencia de base, otra vez leyes eléctricas, cociente de base, ahora va a ser IC sobre beta saturación, o sea, 10, 1000. Eso reemplazamos en esta expresión y RB nos sale 4.4K, 4400 ohms. La potencia inmediatamente 4000 a 4.4 milivatios, ¿no es cierto? Ya, con estos valores, por ejemplo, RC, para armar, no vas a conseguir 1.15, ¿no es cierto? Tenemos que llevar a los valores comerciales o también llamados valores normalizados. El siguiente de esto es 12. 1.2K, ¿no es cierto? Y en RB, 4.4K, tampoco es normalizado, ¿no? 4.4, 4.7 es el siguiente. 4.7K, porque no hay esos valores, ¿no? Pero si uno quiere trabajar con esos valores, bueno, hace combinación de resistencias, ¿no? Y puede llegar a estos valores, ¿ya? Las potencias van a ser un 4, porque es 4.4 mil. En este caso, 115 mil, ¿no? Un cuarto es 250 mil, ¿no es cierto? Es resistencias y utilizamos un protobar, conectamos, medimos cocientes de colector, base, emisor, tensiones, colector emisor, base emisor, en los extremos de la resistencia de RC y RB. Y esto tiene que ser totalmente similar a lo que estamos manejando. Por cambio de la resistencia, una pequeña variación va a haber, ¿no? Entonces, de esa manera se manejan los transistores, es decir, una especie de resumen rápido, digamos, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, o una aclaración que quieran. No. A ver, bueno, estamos así viendo, porque hemos dicho, ¿no?, que el circuito que hemos armado con diodos LED, vamos a manejarlo con transistores, ¿ya? Y de esa manera aprovechamos también el laboratorio con transistores. Va a ser experimental. Igualito van a mostrar por video, ¿ya? Vas a manejar el transistor de cocientes bajos de señal, ¿ya?
A ver, vamos a mostrar, aquí tengo una hoja técnica. ¿Dónde está? Aquí está. El BC548 existe para poder comprar esto, ya les he hablado, creo. Un boliviano, 2 por 1.50, así sabe estar. Si es 2 por 1.50, cómprense dos. Esto es su encapsulado, su forma física, ¿ya? Es la clasificación que se maneja en el encapsulado, TO92. TO92 lo conoce este tipo de encapsulado, ¿ya? Entonces, esta es la simbología. Aquí dice 1 colector, 2 base, 3 base. Y aquí está enumerado eso, en la forma física. Por lo tanto, de acuerdo a esto, 1 es colector, 2 es base, 3 es emisor. Es emisor, base, colector, ¿no? Así en Philip está normalmente, el del medio es la base, 2. Este extremo es colector y este otro extremo del lado derecho debe ser el emisor. Entonces, esta forma es relativamente sencillo de poder ubicarse. En esta parte aplanada está el código, el BC548. ¿Cuáles son sus equivalencias? El BC546, 547, 546. Ya, eso es. Y aquí veremos el beta, a ver dónde está, que les decía. Tiene muchas características, ¿no?, que nos proporciona el fabricante. ¿Dónde está el beta? Como HF suele estar. Esto, ¿no? De se en gana índice, ¿no? Para condiciones, con esto. Típico. 90, 150, 270. ¿No? Del C548C, 270. ¿No? Y para estos otros, con las características de colector 2000, colector emisor 5. Bueno, aquí tiene mínimo 110, máximo 450. Así nos proporciona, ¿no? 180, los 90, sus tipos, 520. ¿No es cierto? Por eso decía 200 promedio. ¿Ya? Aquí se puede manejar 200 promedio. Aquí están 200, aquí están 200, inclusive con esto. Ya. Eso es su beta. De los que hemos hablado, cociente de colector máximo. ¿Dónde está? No es. A ver. Colector emisor, voltaje, voltaje, voltaje. Cociente de colector en continuo. 100 mil, pero para el BC 547. Ya. Disipación 625 milivatios. 100 mil. Entonces, con máximo 100 mil, ¿no es cierto? Puede manejar el BC 547. 548 aquí dice 30, pero no es 30, 100, 100 es. 100, 100, inclusive 500 es de acuerdo a Oxtenix, ¿ya? Pero nosotros no vamos a manejar más de 100 mil, no hay ningún problema con estos transistores y van a ver que va a trabajar tranquilamente. Son resistencias de las junturas, ¿ya? ¿Qué más? Por el momento. No, es la simbología de la ganancia de cociente de aquí. Tensiones colector emisores de saturación, algunos valores, ¿no? 0.09, 0.2, 0.3, 0.25, 0.6, de acuerdo a los transistores, pero un 0.5 se maneja tranquilamente. Tensión base emisor, saturación, dice, ¿no? Pero tensión base emisor, ya sea en saturación o en amplificación, es 0.6, 0.7, normalmente, ¿ya? Entonces, con un valor máximo tendría que ser 0.7. Es con la frecuencia, ¿no? 300 megahertz máximo, o típico, mínimo 150, para trabajar con señales en frecuencia.
capacitancias internas, ya, y algunas curvas características de trabajo, ¿no? Voltaje, dice, con cociente de colector. O sea, no es lineal el comportamiento entre las cocientes de colector y la tensión colector-emisor sobre todo, ¿ya? Ya, bueno. Por el momento lo que nos interesa saber es los pins, ya, los pins. Es así. Entonces, con eso, ya. Pero nosotros con una fuente nomás vamos a conectar. ¿Dónde está? Con esta fuente, así, con una sola fuente, ¿no? Entre, bueno, 9 y 12. Esto es con batería. Ya. Este es un ejemplo. Estas cantidades de cociente de 10 milis. Pero este circuito es el que vamos a manejar. Y en vez de RC, vamos a manejar nosotros el circuito que hemos armado con LEDs. Esto. Estas dos puntas de cuatro amps, así, esto conectamos, aquí dibujaremos. Así. Aquí va a haber una resistencia de base, pero en este caso, a ver, esto lo haremos. Entonces, esto conectamos a esta RB. Creo que vamos a volver a ingresar. Esto conectamos aquí. Y esto es nuestro más UCC. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Todo esto nos va a representar la RC y el RB nos representa nomás nuestro RB. ¿No es cierto? Nuestra cantidad de cociente de colector va a ser la suma de cocientes. O sea, 80. 20 hemos manejado, 20, 20, 20, 80 mil. ¿No es cierto? Es lo que vamos a manejar. Si hay otros que manejan con una rama más, 100 mil. Va a aguantar esto, no hay problema. Con estos 80 mil y beta de 10, calculamos este RB, ¿no? Por eso hemos estado haciendo ese repaso de cálculo. Ya, calculamos RB, conectamos y vamos a ver que esto va a empezar, no va a parpadear, ¿no? Todavía se va a prender. Para que parpadee, digamos, nosotros manualmente hacemos esto. Con un cablecito que nos va a representar este interruptor. Conectamos, emite luz. Desconectamos, se apaga. Conectamos, prende, se apaga, prende, se apaga. Es el término popular que utilizamos, ¿no es cierto? Y después esto lo vamos a hacer automáticamente. Este es un primer paso, ¿no es cierto? Eso hacemos con este circuito. En vez de esto, conectamos todos los LEDs. Entonces aquí vamos a tener 80, calculamos RB, y listo. Y aquí un interruptor. Conectamos, desconectamos, los LEDs van a prender y apagar, ¿no es cierto? ¿Alguna aclaración hasta aquí? Es para la siguiente semana. Ya. Y el emisor tiene que estar suelto. No, aquí está conectada a tierra, mira, así. ¿No? A tierra. O sea, es el negativo de la fuente, ¿no es cierto? Y este es el positivo de la fuente. ¿Ya? ¿Alguna otra aclaración? La base, Inge, ¿a dónde tiene que estar conectada?
en el circuito. Aquí está así. ¿Cómo es? Nomás tiene que seguir. Aquí está. Esta es resistencia. Y el otro examen de resistencia viene conectado aquí. ¿No es cierto? ¿Alguna otra aclaración? Bueno, yo creo que lo que me está preguntando por el chat es esto. ¿No? Esto es nuestra resistencia de carga. Y los LEDs que estamos utilizando en el circuito es una carga. Entonces eso se conecta aquí. No podemos conectar aquí porque miren, aquí vamos a manejar 80.000, estamos diciendo, ¿no es cierto? Sobre beta de 10 va a ser 8.000. Con 8.000 más le va a prender los LEDs, ¿no? Pero no se conecta aquí. Este es el control. Aquí es donde se conecta. Aquí. ¿Ya? Por si acaso. Ya, algo más. Algo más. Ya. Después vamos a conectar para que sea automático este circuito. ¿Dónde está? Les he enviado también. Aquí está. Este circuito. ¿Ya? Es un circuito integrado llamado 555. Su nombre es Timer 555, pero más lo conocen con 555. 8 pads. Las pads se enumeran así. Esta parte está el código del 555 así. Viéndolo así, las pads están hacia adentro, es formato DIP para protobar, se enumeran así. ¿Ya? Se enumeran así. Y esas son las conexiones. Resistencia entre 8 y 7, otra entre 7 y 6, un condensador entre 6 y tierra, lo diremos así. 6 se conecta con 2, 7 esta conexión. Y en la 3 tenemos ondas cuadradas, esta. Así. Aquí conectado, desconectado, conectado, desconectado, podemos decirlo así. ¿Ya? Este es un pequeño, digamos, análisis de las fórmulas de los tiempos, 1, 2, periodo, de cómo se calculan las resistencias de acuerdo al ciclo útil. Ya, no vamos a manejar esto. Yo les voy a dar directamente los valores. Este es el mismo, ¿no? Fíjense, solamente estamos conectando una resistencia o un diodo LED con una resistencia. Y en este otro caso es el mismo circuito, pero entre 7 y 6 estamos conectando una resistencia fija y una resistencia variable. Con esta resistencia variable lo que se hace es que este parpadeo sea más rápido o más lento. ¿Ya? Es lo que se hace. Entonces, los valores les daré de esto, ¿ya? Esto es 10K. Esto también es 10K. Este potenciómetro es 100K. Ya, 100 kilómetros, ¿no es cierto? Esto es 10 microfarads. Es polarizado, como tu zilito. Dos patitas tiene. Al lado de una patita existe una especie de franja que, eh, que se nota con el color como es contrasta, ¿no? Con el color del encapsulado mayor. Si el encapsulado es azul, puede ser negro. Y ahí viene una especie de negativo y esa parte viene a ser el negativo para conectar aquí. ¿Ya? Por 50 volts normalmente los que van a comprar. Los condensadores eléctricos, los condensadores normalmente, ¿no? Los electrolíticos sobre todo se compra así, ¿no? Microfarads por voltaje, 50 micros por, 10 micros por 50 volts. Este condensador es los lentejits, código 103, 103. Pero puede estar desconectado, pata 5 suelta, pata 5 suelta, ¿ya? Para efectos de prueba, este puede ser 330 o 470 ohms. Pero aquí es donde vamos a conectar la base del transistor.
Por aquí va a venir la resistencia al RB y el transistor. Y aquí nuestros LEDs. Esta misma fuente se conecta aquí. Esta tierra es lo mismo que esto. Todo es tierra. Y listo. Conectamos esto, va a empezar a parpadear el circuito. ¿Ya? ¿Alguna aclaración? Esto no es necesaria, ¿no? Ya no es necesario. Ya. ¿Alguna aclaración? Ya. A ver. No, no se va a quemar. Alguien me pregunta si se va a quemar. No se va a quemar. No hay problema por esa parte. Ya. Ya. Listo. Esto para la siguiente clase. Esto entre 3 y 5 bolivianos en túnel. Vamos a encontrar. 3 bolivianos creo que está en túnel. Del potenciómetro también está creo 3 bolivianos. Esos serían los más significativos, digamos, ¿no? Ya. ¿Alguien quiere consultar? Inge, los dos circuitos vamos a presentar en la siguiente clase. Sí. Sí, sí. ¿O cómo hacemos? Disculpe, Inge. Sí, adelante. Los que teníamos aún el circuito con resistencias, ¿aún lo podemos mostrar, por favor? Lo tengo